Bueno, sigamos. Entonces, ¿Hasta qué horas va la clase? terminamos esta presentación y acabamos. Bien, entonces tenemos otras condiciones ambientales, medioambientales que se presentan también para la identificación de riesgos, como por ejemplo la exposición a agentes químicos, agentes biológicos, en donde yo verifico condiciones como la ventilación, condiciones como el ruido, las vibraciones, termohigrométricas que tienen que ver con temperatura y humedad, radiaciones ionizantes, ahí me quedó un error ortográfico ahí, discúlpenme, y no ionizantes e iluminación. Entonces, ¿qué debo yo realizar, digamos, en ese sentido? Pues también hay otros aspectos que yo reviso que los cité en una diapositiva anterior, que son inherentes a la carga de trabajo, como la carga física y la carga mental. Si nos preguntamos ahorita cómo estamos todos, independiente de los que trabajan o de los que no trabajan, el ambiente o la carga mental que todos tenemos en este momento es alta. Peligros que son motivados por la organización del trabajo. Se hace una estimación de los riesgos asociados a los peligros identificados, se valora y se prioriza y se toman medidas preventivas y correctivas o de mitigación de los riesgos. Vamos a revisarlo aquí en este video, cómo se realiza eso. Identificación de factores de riesgo. Los accidentes se originan por condiciones de trabajo inseguras y pueden prevenirse detectando los factores de riesgo para desarrollar un plan de acción. Algunas empresas cuentan con su propio método de análisis de riesgos o tienen detectados los peligros que presenta el oficio. Si no lo hay en tu lugar de trabajo, puedes utilizar el método ¿Qué ocurriría si?, conocido como What If, o elaborar una lista de comprobación. Con este método debes formular preguntas que analicen los posibles riesgos en la organización para llevarlos a un plan de acción que prevenga accidentes. Para realizarlo, elabora una lista de preguntas donde identifiques los posibles casos que representen un riesgo para la seguridad del colaborador. Comienza las preguntas con la frase ¿Qué ocurriría si? Algunas opciones son ¿qué ocurriría si el instalador no porta el equipo de protección personal completo? ¿Qué ocurriría si no funciona correctamente el sistema de arnés? ¿Qué ocurriría si instala un panel solar en una superficie inclinada durante un día lluvioso? Busca darles respuesta para detectar sus soluciones. Esta lista te permite analizar casos aislados en los procesos de trabajo que se realizan en tu empresa, para determinar planes de acción que prevengan los riesgos. La lista de comprobación te permite verificar los riesgos que pueden ocurrir en tu organización basándose en la evaluación del cumplimiento de normas y estándares. En caso de que tu empresa cuente con alguna, realiza inspecciones periódicas para evaluar los riesgos que pueden surgir antes de comenzar a trabajar, principalmente cuando es un nuevo proyecto. Si en tu empresa no cuentan con este método, propónlo, ya que puedes buscar en Internet guías elaboradas por las autoridades de tu localidad para evaluar los procesos de trabajo. De esta forma aumentarás la seguridad laboral en tu empresa. Detectar los riesgos en tu entorno es un elemento fundamental para poder prevenir accidentes. Si estos no se conocen, difícilmente podrás mitigarlos. Bien. Entonces vamos a continuar hablando acerca de cómo hago yo para controlar esos riesgos, digamos, en mi empresa. No solamente a través de los recursos que menciona el video anterior, que me parece pues en lo personal muy ilustrativo y muy fácil, sino que tengo que encargarme de dar alcance a 3 puntos. La primera pues es la fuente que está generando, digamos, el riesgo. La segunda es el medio, o sea, en dónde se está desarrollando o dónde se muestra ese riesgo. Y la tercera pues es el individuo, que en este caso sería el trabajador, pues que se puede ver afectado por el riesgo. ¿Cómo realizaría, digamos, yo esta parte?
¿O qué encontraría? Entonces, encuentro que existe pues una clasificación de riesgos. Hay unos que pueden generar patologías traumáticas. Patologías hace referencia pues a enfermedades, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, en este caso, los que podrían generarme patologías traumáticas? Tenemos una clasificación que la voy a mostrar a continuación. Entonces, lo primero, pues, que puede pasar es el accidente de trabajo que ya habíamos dicho al comienzo, que todo lo que sea peligro y riesgo, pues, inevitablemente puede llegar a ocasionar accidentes de trabajo. Después, pues, de que sucede o surge el accidente de trabajo, existen unos factores que apoyan, pues, este tipo de ocurrencia de los hechos. En este caso, pues, pueden ser factores de riesgo mecánicos, factores de riesgo eléctricos, factores de riesgo físico-químicos y factores de riesgo locativos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos a manera general, cómo se presentan. Entonces, en nuestra organización, dependiendo del trabajo que desarrollemos, pues pueden darse, por ejemplo, los factores de riesgo mecánicos cuando yo tengo un trabajo de alturas, ¿sí? En donde se pueden presentar atrapamientos, golpes, caída de objetos, cortes con objetos, choques, proyección de objetos o derrames, digamos, de sustancias en la parte en donde usted está que le ocasionen pues caídas. ¿Sí? O que se resbale. También podemos encontrar otro tipo de riesgos, como lo son, bueno, las implicaciones o más bien las complicaciones que traen estos riesgos mecánicos a los cuales usted ha sido sometido, pueden causarle pues traumas de aplastamiento, traumas de atrapamiento, cizallamiento, que es cortes, ¿sí? Cortes, enganches, fricciones y abrasiones, impactos, ¿sí? Proyección de partículas, punzamiento. Bien, ahora sí tenemos qué tipos de controles se deben generar cuando yo tengo estos riesgos mecánicos que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, en el medio, ¿sí? Deberíamos hacer una operación por control remoto. Deberíamos tener cabinas aisladas, vallas de seguridad, dispositivos de parada de emergencia y en el individuo, pues yo debería brindar una capacitación en comportamiento seguro. Ese sería el ideal, digamos, para controlar esos factores mecánicos que se presentan dependiendo en determinado nicho de mercado. Otros elementos que se pueden presentar que ocasionan riesgos son los eléctricos. Entonces, en los eléctricos, pues pueden generarse por un impacto directo, por un impacto o contacto directo, por electricidad estática, por ausencia de tensión, tensión de paso, tensión de contacto, arco eléctrico, cortocircuito, rayos, sobrecarga o por equipos defectuosos. Obviamente, pues esto se presenta para las personas que manejan trabajos en alturas, eléctricas, que pueden pues derivar en daños pues hacia la persona a nivel de salud, ocasionando ¿qué? Ocasionando quemaduras en su gran parte o en su gran mayoría, mutilaciones también, infartos, entre otras cosas. ¿Qué debo hacer? Entonces, digamos, lo que se debería manejar sería un diseño técnico de instalaciones eléctricas que tuvieran líneas de descarga a tierra, tableros eléctricos y automáticos que permitan la desenergización de los circuitos, aplicar las cinco reglas de oro en el tema pues de la electricidad, y a nivel del individuo, la organización del trabajo, procedimientos seguros y el uso de los elementos de protección personal o elementos de protección individual, que es como se conoce actualmente este tipo de dispositivos de protección.
Yo acá pues les traigo ejemplos a nivel general para que ustedes pues tengan una idea y en los trabajos en los cuales ustedes de repente se hayan desempeñado o algunos de sus familiares puedan vislumbrar o hacer asociaciones de cuáles son los riesgos a los cuales pueden estar expuestos. También tenemos otros, pues, que son los físico-químicos, como los incendios o las explosiones que pueden ser ocasionados por líquidos, por gases, por fluidos, por la parte eléctrica, por combinados o pueden ser producto de una explosión. También hablamos acá de un nicho específico de mercado, o sea, no en todos los trabajos pues se presenta este tipo de riesgo. También tenemos los locativos. En esta parte de los riesgos locativos, pues está casi que la parte administrativa, en donde encontramos pues lo que es el orden, el aseo, almacenamiento de la información, superficies de trabajo, espacios reducidos, señalización, ¿sí? Todo este tipo de factores de riesgo, ¿sí? A nivel locativo pueden desencadenar situaciones de salud, ¿sí? En este caso, también tenemos, ya acabamos de resaltar lo que tenía que ver con riesgos, con peligros y riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo. También existen, digamos, situaciones que generan patologías traumáticas que no son accidentes de trabajo, sino que son o se convierten más bien con el paso del tiempo en enfermedades profesionales. En este sentido, si yo hablo de enfermedad profesional, acordémonos que esta también es la que es producto de la ocupación, pero que sobreviene con el paso del tiempo. Entonces, y que genera pues una lesión crónica y normalmente pues son lesiones irreversibles. En este punto también tenemos pues elementos físicos, elementos químicos, elementos biológicos, ergonómicos y elementos psicosociales que pueden apoyar el hecho de que yo tenga complicaciones o enfermedades laborales en el futuro que deba reportar. ¿Cuáles serían este tipo de riesgos? Entonces, pues tenemos riesgos físicos como la iluminación, como el ruido, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, temperaturas altas o bajas o los cambios bruscos de temperatura, vibraciones y presiones anormales. Todo esto, pues con el paso del tiempo me va a generar o me puede generar enfermedades laborales. Si no son bien manejadas, pues por el tema de salud y seguridad en el trabajo. También puedo tener riesgo químico por la inhalación de polvos, inhalación de gases y vapores líquidos, inhalación de fluidos. Puedo tener riesgo biológico con el tema de virus, bacterias, hongos y parásitos. Puedo tener complicaciones a nivel de salud por estar expuesto, digamos, a trabajos asistenciales, como el ejemplo ahorita del COVID-19, quienes están en esa parte, pues están en riesgo inminente, pues, de presentar enfermedades laborales que puedan ser crónicas, o la muerte, ¿no? Ahí se me metió la de gracias, pero esa no iba ahí. Entonces resulta que también hay otros problemas ergonómicos. Los problemas ergonómicos en la salud afecta, por ejemplo, la sobrecarga y el esfuerzo, la postura habitual, el diseño del puesto de trabajo y los movimientos repetitivos que ya lo mencionamos ahorita. ¿Sí? Cuando dimos el ejemplo de que por podemos a largo plazo generar problemas de enfermedades laborales o a corto plazo accidentes de trabajo. Los riesgos psicosociales, pues repetitividad y monotonía, sobretiempo, carga de trabajo, estrés, que pues todo eso se nos viene presentando en este momento a la mayoría de...
Acá tenemos pues una imagen en donde podemos observar que hay unos riesgos que aparecen pues ahí, en donde los diferentes actores pues han estado expuestos, sobre todo pues son riesgos auditivos, riesgos ergonómicos, riesgos físicos. Bien, aquí les tengo una conclusión de lo que tiene que ver con las medidas de intervención que yo tengo que realizar a partir de la detección de los peligros y los riesgos en mi empresa. Entonces, no solamente uno tiene que hacer la matriz de riesgos, es decir, no es solamente plasmar en el papel que existen determinados riesgos, sino que yo debo como empresa invertir para la mitigación de ese riesgo. Entonces, ya les muestro cómo se trabaja eso. Buenos días, el día de hoy vamos a tratar las medidas de intervención que nos presenta la GTC 45 del 2012, el juez Peña y Anelis Granobles Oviedo. Según el objeto de la GTC 45, es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades tomando en cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Según la GTC 45, al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. A. Eliminación. B. Sustitución. C. Controles de ingeniería. D. Señalización, advertencia o controles administrativos o ambos. E. Equipo de protección personal. Según la GTC 45, en el 3.2.8, las medidas de intervención. Una vez contemplada la valoración de los riesgos, la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren nuevos controles. Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de riesgos, es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de la lesión o daño, de acuerdo con la jerarquía de los controles contemplado en la norma NTC OSA 18001 del 2007. A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles. Eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Sustitución. Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, entre otros. Controles de ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, entre otros. Controles administrativos, señalización, advertencias, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Equipos y elementos de protección personal, gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistema de detección de caídas, respiradores y guantes. Bien, entonces como ustedes pudieron notar en el video, ahí aparece como una estructura clara de cuál serían los tipos de controles específicos a nivel de una organización de acuerdo a la jerarquía que debemos tener en cuenta para el control o la mitigación de los riesgos. Ok, hasta acá digamos que sería lo que tiene que ver con riesgos. En la guía de aprendizaje tenemos una cosa que se llama mapa corporal. Resulta que cuando yo soy víctima de un peligro, soy víctima de un riesgo dentro de mi trabajo, ¿sí? Existen no solamente las herramientas que acabaron de mencionar estos muchachos en el video, sino que yo como funcionario también puedo desarrollar una cosa que se llama mapa corporal. ¿Qué me permite el mapa corporal? Vislumbrar cuáles serían los riesgos a los cuales yo estaría expuesto en mi sitio de trabajo. Entonces voy a mostrarles un ejemplo, que es el mismo que aparece en la guía de aprendizaje, en donde aparece
un mapa corporal del ruido. O sea, esta es una persona que ha sido afectada por el ruido. ¿Cuáles serían las afectaciones a nivel corporal que tendría esa persona? Entonces, si yo lo miro cefalocaudal, es decir, de cabeza a pies, estaría la perturbación del sueño, causando como elemento principal la neurosis, estrés, cefalea, que es dolor de cabeza, trastornos en la concentración. También me ocasionaría trastornos visuales, me ocasiona hipoacusia o acúfenos. Hipoacusia es que no escucho bien y acúfenos es el pitido en el oído. Trastornos de comunicación, secreción de la hormona tiroidea. Muchas veces la intoxicación a nivel de ruido ocasiona problemas en la tiroides también. Hipertensión arterial por estrés. Taquipnea quiere decir esa respiración acelerada, ¿sí? Que yo estoy como agitado o agitada. Taquicardia, pues el aumento de las palpitaciones por minuto. Secreciones, aumento de las secreciones en el estómago e intestino, o sea, úlceras, ¿sí? Secreción de adrenalina. Entonces, a toda hora uno anda así como hiperkinético, como estresado, desesperado. Secreción de hormonas suprarrenales, lo que tiene que ver con producción incluso de glóbulos rojos. Acuérdense que si uno está también estresado o bajo de nota, por el contrario, la parte del sistema inmune se va a deprimir, o sea, no vamos a generar buenas defensas cuando estamos en estos estados de convalescencia. Impotencia sexual, reacción muscular, obviamente también los músculos se tornan flácidos, como sin ganas, vasoespasmo. También vasoespasmo significa que estas venitas o estos vasitos de las extremidades inferiores pues se ven afectadas porque no hay adecuada movilización del riego sanguíneo. Entonces, este es un ejemplo para mostrarles que esta persona que fue afectada por el ruido puede terminar con unos factores de riesgo desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Con diferentes tipos de lesiones. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y aquí les pido, por favor, yo sé que han estado atentos la mayoría de ustedes, pero les pido especial atención en el punto de la guía que hay que desarrollar, que es el que tienen que presentar para la otra semana. Entonces, yo les mostré pues a nivel general, ¿sí? A nivel general cómo funciona este tema de los riesgos y de los peligros. ¿Qué van a realizar ustedes en sus casas? Entonces voy a salir de la presentación para poder mostrarles la guía de aprendizaje y que ustedes me puedan comprender lo que deben hacer. Bien, entonces, como ya vimos a manera general, pues estos riesgos y peligros a los cuales determinadas labores están expuestos. Entonces, ustedes van a tomar en cuenta el programa de formación, o sea, técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Van a establecer cuáles son los factores de riesgo de ese programa, ¿sí? Pues más que del programa de la profesión. O sea, finalmente ustedes serían, de acuerdo a la certificación, técnicos en contabilización de operaciones comerciales y financieras, que eso se resume en auxiliar contable, perdón, auxiliar financiero o auxiliar de operaciones financieras, ¿cierto? Esos serían como los roles que ustedes desempeñarían en el futuro. Perdón. Entonces, bajo esa premisa, van a establecer cuáles serían los factores de riesgo. ¿Qué efectos causarían estos factores de riesgo? Como lo vimos aquí en el mapa que les acabo de mostrar en la imagen. Que después de que ustedes establezcan eso, el paso D es analizar la información recopilada. O sea, usted
revisa todo lo que tiene de factores de riesgo y de lo que causan esos factores de riesgo o cómo afectan la salud de la persona. Lo van a graficar en un esquema corporal. Un esquema corporal pues son dos siluetas, como las que están viendo en este momento en la guía de aprendizaje, que igual ustedes la tienen en el material de formación. Entonces van a graficarlo ahí en esa silueta, esos factores de riesgo y los efectos que causan en la salud. Luego de que hagan eso, el punto F corresponde a diligencio el cuadro propuesto con los factores de riesgo y los efectos en la salud que encuentro en mi programa de formación. Entonces, factor de riesgo, por ejemplo, el ruido, ¿sí? Como ya lo hablamos. Efecto en la salud, entonces hipertensión, o hipoacusia o sordera. Eso es lo que van a desarrollar. Cuando ustedes ya tengan eso desarrollado, lo deben subir a la plataforma Territorium. Pueden hacerlo en computador o pueden hacerlo en sus cuadernos, pero sí les pido por favor que quienes hagan el trabajo en los cuadernos y lo escaneen, las fotos por favor que sean lo más nítidas posibles porque me ha tocado usar lupa para algunos trabajos que me han subido porque la resolución es baja, entonces se me dificulta un poco leer a veces lo que ustedes escriben. Entonces, para recomendarles que cuando escaneen lo hagan, revisen pues la foto que ustedes toman antes de enviarla. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos presente. ¿Cuándo es que hay que subir esa actividad? El cronograma dice que el plazo pues está desde hoy hasta el 2 de junio, que es el próximo martes, hasta medianoche. ¿Listo? Entonces, hasta el martes a medianoche hay plazo de subir esta actividad, ¿vale? No olviden que quienes no han entrado hoy a Kahoot, que yo sé que ya la gran mayoría lo hizo, pero faltan algunas personas que por diferentes situaciones no han podido entrar, para que presenten la evidencia. ¿Listo? Profesora, o sea que solo hay dos para la próxima clase, esas dos evidencias, ¿sí? La de Kahoot y esta. Sí, la de Kahoot, que es la que hicimos ahorita. No olviden contestar las preguntas del video que se las envié ahí por el chat de acá. De las situaciones y hacer estos dibujos con los factores de riesgo que les estoy mostrando. Esas preguntas, profe, ¿en qué actividad van? Perdón. Las pueden escanear y sumar aquí a esta evidencia. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, Profe, ¿nos puede hacer el favor y nos puede enviar las diapositivas que utilizó ahorita para hacer eso? Por yo favor. les envío el link porque esta presentación es de Geniali y Geniali no me permite descargar porque toca pagar. Entonces yo les envío el link de la presentación. Vale, perfecto. Y ahí ustedes entran y chismosean la presentación. Perfecto, ¿listo? gracias. Ahí aparece todo, ¿vale? Entonces, compromisos. Para el martes 2 de junio, plazo máximo para subir la evidencia del mapa corporal junto con la respuesta de las preguntas del video de 10 minutos que tiene que ver con situaciones de accidentes y de riesgos. ¿Listo? Y completarlo de Kahoot quienes no hayan acabado. Esos son los compromisos que tenemos pactados, ¿vale? De resto, pues no tengo nada más preparado para el día de hoy. No sé si hayan preguntas al respecto de las actividades o algún comentario que quieran realizar o sugerencia.
Profe, sobre el último, Señor. sobre el último, profe, el último, el video de 10 minutos, es que se entrecortó la llamada y no te entendí como mucho. Que contestar las preguntas y subirlas con el mapa. Listo, dale, profe, gracias. Es eso. ¿Qué más les iba yo a decir? No. Básicamente eso. No es nada más. Cualquier cosa estoy a su disposición, entonces si tienen dudas, preguntas como han escrito durante estos días, me cuentan si surge alguna cosa o si necesitan de mi apoyo para algo de la formación, con mucho gusto. Entonces, espero que la clase haya sido provechosa para ustedes y que hayan aprendido tanto como yo he aprendido a lo largo de estas clases con ustedes. Gracias, profe. Sí, profe, bastante, gracias. Que tengan una feliz noche. Igualmente, profe, que descanse. Vale, nos vemos el miércoles. Ok, Hasta Listo, luego, profe, hasta profe, que luego, que esté muy descanse. bien. Cuídense mucho. Bueno, hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Chao, profe, que descanse. Lo mismo. Gracias, profe. Buenas noches. Que estés bien. Gracias.